¿Lo puede ver? ya se puede Ok, ver. ok. Bueno, usted me dice si empiezo ya o espera un momento. Eh, sí, por favor, puedes empezar, Elsa. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Eh, Hoy me toca presentarles la enfermedad de Huntington y pues vamos a empezar. La enfermedad de Huntington es una patología neurodegenerativa hereditaria que se va a caracterizar pues por trastorno de movimiento, algunas alteraciones en la personalidad y en la esfera cognitiva. En los datos que tenemos estadísticamente, pues se suele dar de entre 5 a 10 de cada 100.000 habitantes, puede variar un poco. La edad media de inicio igual varía mucho de bibliografía, pero podemos decir que son 30 y también se puede dar en un rango de 35 a 44 años. La progresión media igual es de 15 años, tiene un comienzo insidioso con torpeza, inquietud e irritabilidad que se presenta en los pacientes. La mortalidad de esta va de 10 a 25 años. O sea, sí pueden durar bastantes años con esta enfermedad. Podemos encontrar igual una variante juvenil que se da en un 10%. Y aquí les puse una tablita donde les menciono una triada, que podríamos mencionarla como seda, porque encontramos cosas características, tres cosas características. La corea, la demencia subcortical y la alteración neuropsiquiátrica. ¿Cuál es el origen de este? Bueno, este va a ser una enfermedad Elsa, genética. Elsa, Sí, sí, ¿puedes dígame. regresar a la diapositiva Sí, anterior? sí, doctor. Este, a ver, me gustaría ver si alguien sabe. eh, Ana Beatriz Durán, ¿estás por ahí? Sí, Ana, doctor. hola, Ana. Oye, ¿de dónde deriva ese nombre Corea? ¿Sabes? No, doctor, desconozco. Ok, Edson, ¿tú sabes qué significa Corea o por qué, de dónde viene ese nombre? Realmente no. Buenas tardes. Realmente no, pero sé que significa bailar o algo así. Ok, muy bien, así es. Significa baile, ¿no? La palabra Corea significa baile. No recuerdo la declinación etimológica, pero es de eso. Eh, ¿Les puedes decir, Elsa, a qué hace alusión esa imagen que pusiste de blanco y negro donde hay tres personas bailando? Sí, son los movimientos que se asimilan como, también se le dice como balismo, ¿no? Mm, no. Eh, O sea, que les diga qué tipo de movimientos son. O ¿De como. Ah, no, por ¿De ejemplo, dónde se ponen? ¿de dónde tomaste esa imagen? Porque es que esa imagen es característica y en los libros te Ujú. ponen, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Ah, perdón, te decía, en los libros donde ponen esta imagen explican, sí, claro, claro que es Corea, desde luego, pero hace alusión a, o sea, yo quería que me dijeras de dónde tomaste la imagen porque es curioso la descripción que dan cuando te ponen esta imagen en los libros. ¿Tú mencionaba algo? Esta imagen no la vi en la bibliografía que tomé, pero la tomé de internet. Ah, ok. Bueno, esta imagen que observamos nos están mencionando algunas cosas. Por ejemplo, podemos observar que no parecen adultos, parecen niños, ¿verdad? Parecen niños. Y los tres Sí. parece que están girándose, doblándose, como si estuvieran haciendo un baile. ¿Les parece que esta imagen sería representativa de, muy probablemente de Corea de Huntington o probablemente de otro tipo de Corea? Por epidemiología. Es más probable que sea otra. Es más probable que sea otra, ¿cierto? Es decir, el rango de edad de inicio habitualmente es entre los 30 años aproximadamente.
en Corea de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa, genética. Y esta, ¿alguien me puede decir a qué probablemente haga alusión? Es la de Sydenham. Exactamente, como dice Alfonso, es la Corea de Sydenham. ¿Alguien sabe qué causa la Corea de Sydenham? Encefalitis, creo. La Son por Corea... infecciones bacterianas, ¿no? Por el estreptococos. A ver, Bobadilla. Ya lo mencionaron por ahí, pero a ver qué dice Bobadilla. Recuerdo del año pasado, Doc, que lo vimos en fiebre reumática. Exacto. Es correcto, o sea, es causada por un estreptococo y se relacionaba con uno de los criterios diagnósticos de fiebre reumática. La Corea de Sydenham, que es una Corea progresiva, asimétrica, sobre todo en la antigüedad, en niños que no tenían acceso a la penicilina. ¿En qué año se descubrió la penicilina? ¿Quién descubrió la penicilina, amigos? Fleming, creo. Fleming, muy bien, en 1929, fue sin querer, ¿no? Fue sin querer. ¿Puedes continuar, Elsa? Puedes continuar, es que es interesante. Sí. Bueno, estábamos hablando de la etiología que se da por... bueno, el gen responsable se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 4, ahí les puse una imagen, y se basa pues en la repetición del triplete CAG o K, que se da en el primer exón del gen IT15, que es el que produce la huntingtina, que es una proteína, que también se le va a conocer como proteína mutante. Esto va a ocasionar una acumulación de residuos de poliglutaminas. Y la enfermedad pues se va a desarrollar cuando tenemos a partir de más de 39 repeticiones. Y esto también va a depender de la gravedad y el tiempo de inicio de la enfermedad. Si tenemos muchas repeticiones, más de 39, pues puede empezar antes de cierta edad, antes de los 35 años, y puede ser aún más grave. Perfecto, aquí me gustaría nada más enfatizar, porque pues ya lo dijiste muy correctamente, es enfatizar, o sea, entonces, si nosotros estamos diciendo que la fisiopatología básica de esta enfermedad es acumulación, ¿sí? Nosotros tenemos una acumulación de tripletes, pero en una cantidad completamente anormal. O sea, nosotros no deberíamos de tener esa acumulación. El hecho de que nosotros tengamos esa acumulación nos va a permitir tener una exageración en una proteína, que en este caso es la huntingtina. Y efectivamente, tal y como dijo su compañera, se relaciona muy, muy bien el acúmulo de estos tripletes, o sea, estas repeticiones, con el momento en el que aparecen los síntomas de la enfermedad, los síntomas, ¿sí? Y la severidad de la enfermedad. Esto quiere decir que nosotros podríamos hacer esta evaluación en personas que tengan el antecedente heredofamiliar de Corea de Huntington, pero que todavía no ha presentado sintomatología. Vean la relevancia de esto y la importancia que tiene poder referir al paciente también al servicio de genética, o sí, de genética, para que para que le puedan brindar información de consejería genética, entre otras cosas. ¿Vale? Pero vean cómo esto nos puede servir como prueba de tamizaje. Llama la atención que algunos libros te dicen valores más pequeños, como 38 repeticiones, pero bueno, no caigamos en desesperación. O sea, vamos a poner como punto de corte 38 a 40 repeticiones, o sea, más que esos números. Quiere decir que lo más común es que ya esté desarrollando sintomatología. ¿Vale? Algo también que pueden presentar estos pacientes es un fenómeno en el que los pacientes, bueno, vas a mencionar lo del fenómeno de que presentan los síntomas antes que sus antecesores. No creo que no, doctor. La Bueno, siguiente diapo, ¿cuál es? pues son de la presentación de la enfermedad, o sea, qué podemos encontrar, Ok, las áreas de afectación. no te preocupes, yo lo menciono.
Algo que Ok. pueden presentar los pacientes con corea de Huntington es que los pacientes pueden presentar un inicio de la sintomatología antes que sus antecesores. Es decir, si su padre del paciente, en este caso, no sé yo, por ejemplo, si mi padre tuvo corea de Huntington y él inició con los síntomas a los 42 años, lo más probable es que yo empiece los síntomas antes que la edad que la presentó mi papá. Y si yo llego a tener un hijo, lo común es que mi hijo tenga los síntomas, inicie los síntomas antes de lo que yo lo inicié como paciente. O sea, esto es terrible porque ahora creo que quiero que dimensionen por qué tienen que tener cierta consejería genética en el sentido de que pues es muy factible que si el hijo o la hija tienen la enfermedad, puedan presentar cada vez síntomas desde antes, ¿sí? Y como va a comentar ahorita su compañera, pues no solo es una patología que se relacione con movimientos anormales, sino que es una patología neurodegenerativa que afecta también el estado cognitivo del paciente y el estado emocional, ¿sí? Entonces tiene su complejidad de verdad, porque el paciente antes de desarrollar la demencia puede estar dándose cuenta de la situación y eso lo va a deprimir más. No solo el hecho de que ya tenga pues una tendencia a tener trastornos emocionales, sino que agregado el hecho de tener alteraciones de movimiento hace que el paciente pueda tener mayor depresión o alteraciones psiquiátricas. Puedes continuar, Elsa. Ok, doctor. Como mencionó el doctor, pues vamos a encontrar discapacidad progresiva de la memoria, pérdida de la capacidad intelectual, que esto igual va a ser progresivo. En la corea podemos encontrar movimientos que van a comenzar sobre todo en cejas y frentes. Luego vamos a ver cogimiento de hombros y paracinesias. En cambios del comportamiento podemos tener irritabilidad, la depresión, que va a ser muy importante porque algo muy resaltante de estos pacientes es que el riesgo de suicidio es bastante alto. Anedonia igual, impulsividad y episodios de agresividad. Pues entonces tenemos las tres áreas de afectación, que va a ser la motora, la cognitiva y la psiquiátrica. O sea, no solo va a ser la corea, también vamos a tener otros problemas motores, como la ataxia, la distonía, pueden presentar parkinsonismo, pérdida del reflejo postural. En cognitivas también pueden presentar demencia, alteraciones en la planificación, organización, impulsividad y distractibilidad. Y todo esto se va a ir dando por los cambios cerebrales que se dan. En psiquiátricos, la depresión, TOC, ansiedad, psicosis y el suicidio que les había mencionado, que es bastante alto en estos pacientes. ¿Algo que quiera mencionar, doctor? No. Bueno, en general puse esta imagen, es algo muy general de los síntomas que se presentan, lo que podemos ver, las gesticulaciones bruscas e involuntarias, movimientos oculares irregulares, que es muy común en los pacientes, los espasmos musculares que van a ser involuntarios y una rigidez. ¿Alguien me puede decir qué es la ataxia? ¿O cómo se define? Bueno, no como definición textual, porque eso cualquiera que lo busque en Google lo puede decir, pero alguien en palabras llanas sabe qué es una ataxia en general, así global, sin tanta definición. A ver, Esteban. Sí, doctor, buenas tardes. Recuerdo que la palabra taxia etimológicamente, pues taxia, que significa orden, y el prefijo a de ausencia. Entonces, ataxia pues literalmente significa que no hay un orden. Y hablando de los movimientos, pues este orden es la coordinación. De los pacientes atáxicos, pues no pueden coordinar bien sus movimientos. Es correcto, exacto. O sea, cuando nosotros decimos la palabra ataxia, ustedes tienen que pensar en una persona que no tiene buena capacidad para coordinar movimientos. Entonces tú evalúas al paciente pidiéndole que haga movimientos coordinados. Tú lo haces y luego le pides al paciente que repita los ejercicios que tú estés realizando. Entonces así te puedes dar cuenta. No la velocidad, ojo. No es que estés evaluando la velocidad, sino lo que estás evaluando es la coordinación con que puede realizar los movimientos el paciente. Eso significa ataxia.
La ataxia la puedes evaluar con la marcha, la puedes evaluar con los miembros superiores y no tiene una sola causa fisiopatológica, sino que tiene varias afecciones. Obviamente las más comunes son a nivel cerebeloso o las vías que llegan al cerebelo, porque recuerden que de manera muy general, el cerebelo es el que hace las correcciones para que todo se pueda dar de manera adecuada, coordinada, etcétera. Recuerden, la mente quiere hacer algo, de hecho ejecuta el impulso, pero los núcleos basales son los que regulan el movimiento que vas a hacer y el que coordina y ajusta es el cerebelo. No olviden eso. Si la sustancia gris falla, el paciente probablemente no pueda ni siquiera empezar un movimiento. Si fallan los núcleos de la base, probablemente esté anormal ese movimiento, pero en lo referente a si es de más el movimiento, de menos el movimiento, velocidad del movimiento, etc. Y la coordinación es principalmente determinada por el cerebelo y sus vías, ¿vale? Entonces eso es lo que quiero que, pues, que se queden con esa idea. Así es, muy bien. Alguien preguntó, dice Jorge Alejandro, dice, antes de que se presente la enfermedad, ¿estos pacientes son personas que pueden hablar y moverse normalmente? Claro, sí, estas personas, antes de que se empiecen a presentar los síntomas de la enfermedad, que muchas veces empiezan con sintomatología neuropsiquiátrica, muchas veces, estos pacientes, sí, claro, o sea, pueden hacer toda su vida, pues, normal, hasta que empiezan a presentar los síntomas. Chicos, de ahí la relevancia de este tema. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente con un antecedente de Corea de Huntington, pues, es difícil desde un punto de vista, pues, no ético, pero difícil como médico poder darle la información al paciente que va a desarrollar la sintomatología conforme pasen los años de su vida. Y obviamente tiene un desenlace fatal, ¿sí? Así es. Puedes continuar, Elsa. Ok, doctor. Pues vamos a encontrar a nivel cerebral que una afectación que predomina en el cuerpo estriado, puede haber una atrofia progresiva en la cabeza del núcleo caudado. Esto igual se va a dividir, ¿no?, por etapas iniciales, etapas intermedias y tardías. En las etapas intermedia y tardía vamos a encontrar una atrofia cortical ya difusa, con una menor actividad metabólica de estos núcleos, el caudado y el putamen. También se van a encontrar inclusiones intraneurales con los agregados de la huntingtina, que es la proteína mutante, entre otras. Y como mencionó el doctor, el cerebelo igual va a estar bastante afectado. Vamos a encontrar una depresión del GABA, del glutamato descarboxilasa y la acetilcolina. Y acá tenemos otra imagen de la diferencia a nivel cerebral, cómo es un cerebro normal y cómo está uno con la enfermedad de Huntington. Vamos a ver la dilatación que se encuentra en los ventrículos laterales, en la atrofia del tejido nervioso cerebral y también de los ganglios basales. El diagnóstico se basa en la historia clínica y los antecedentes familiares, porque como vimos es una enfermedad genética, entonces eso va a ser lo más importante. También se puede ya después realizar resonancia magnética, en la cual vamos a ver los datos que les mencioné, y también existe el test genético, que es el test de repetición de K, que se le realiza a los pacientes, pero igual se le puede realizar a los familiares de estos. Bueno, el tratamiento, no hay un tratamiento para curar esta enfermedad, ni siquiera para retrasar su aparición o su progresión. Se basa en lo sintomático. Para esto tenemos la tetrabenazina, que se encarga de inhibir la recaptación de las monaminas en los terminales de las neuronas presinápticas, y también nos ayuda con la depresión de las monaminas, incluida la dopamina, y esto nos va a ayudar a dar una hipocinesia, disminuyendo la severidad de los movimientos coliformes. Los síntomas psiquiátricos pues se van a tratar con antidepresivos, antipsicóticos, y la distonía, pues mencionaba que se puede tratar con la toxina botulínica. Entonces, en general, esto va a ser una terapia multidisciplinar, va a requerir de varios especialistas, no solo de un neurólogo,
sino también de un psiquiatra y otros para tratar la sintomatología de este paciente. Además, también mencionaba que era muy importante la terapia familiar, o sea, tener en cuenta a la familia, ya que esta pues la que se va a encargar del paciente, porque llega un momento en que el paciente va a depender de otras personas, ya no va a poder hacer sus actividades por él mismo. Pues el pronóstico, como les dije, de la enfermedad, una duración media de 19 años, y como les mencioné, mientras mayor número de repeticiones del triplete haya, va a haber un inicio aún más temprano y precoz, e incluso más grave. ¿Quieren mencionar algo, doctor, o paso de una vez a los videos? Puedes pasar a los videos, por favor. Okay. Les voy a mostrar primero un video de los pacientes con enfermedad de Huntington. A ver si... ¿Sí se ve? Sí, yo veo la imagen, sí, un video. Ok. O sea, mucho retraso en el video, pero bueno, se puede ver cómo la marcha no es normal. ¿No se ve bien? O sea, sí se ve, pero como que, bueno, al menos yo lo veo como que con retraso. O sea, se ve, Ok. pero con dificultad el video. O sea, no, como que se salta muy rápido al momento Ok. y no se aprecia del todo. Bueno, creo que es por la transmisión porque yo lo estoy viendo bien. Bueno, el caso es que pues, espero, al menos apreció los movimientos. No sé, logró Sí, apreciar un poco los movimientos. sí, Desde sí, esas personas dicen que la gente les menciona, ¿no? Que caminan como borrachos. Entonces exacto. dicen, no caminamos como borrachos, sino que teníamos la enfermedad de Huntington. Entonces tiene esa dificultad de poder caminar, entonces cuando caminan tienen que tener mucho cuidado, o sea, dan los pasos con mucho cuidado y caminan lento. Claro, dependiendo de la progresión de la enfermedad, que tan grave ya es. Y el segundo video, encontré uno a ver si este sí se logra ver, es de la exploración. No encontraba un video que me hablara específicamente, solo me decía exploración neurológica, ¿no? Pero encontré este, a ver, espero se pueda ver. Es como una recopilación de la exploración que se le hace a estos pacientes. Permítame un momento, Satoru. Perdón, doctor, saturó mi computadora. Ah, no te preocupes.
A ver, permítame. Mm, Se dejó de compartir, ¿verdad? Sí. Ok. Me dicen si lo logran ver. Sí se ve. Ok. ¿Tiene audio el video, Elsa? Sí, doctor, ¿no lo escucha? No. Bueno, yo no escucho nada. Sí, sí tiene audio. Yo tampoco escucho nada. Yo tampoco. Pues para mí sí me lo reproduce, pero si quieres se lo voy diciendo. En la parte de los ojos mencionaba que tienen un retraso. Cuando les señalan para dónde tienen que voltear la mirada, se retrasa bastante pues el que ellos volteen los ojos hacia el lugar donde se les señala. En la parte de la lengua, cuando les piden que lo saquen, no pueden mantener mucho tiempo la lengua afuera. Siempre lo meten rápido e incluso hasta se muerden. Entonces dice que esa parte de la lengua es algo muy característico de los pacientes con esta enfermedad. Con la parte de los dedos no lo pueden hacer tan rápido igual. La parte de los movimientos alternantes pues se les va complicando bastante. Como se puede notar en el video, les cuesta poder tener una organización. En ese ejercicio se les pide alternar entre la mano izquierda y la derecha y es algo que se les dificulta bastante. Para evaluar ataxia, ¿no? No hay coordinación. En este caso, en esta parte está viendo la distonía. No puede mantener la postura. Le piden que estire las manos hacia adelante y no logra hacerlo. La dismetría en esta parte que evalúa.
En esta parte le piden que mantenga la mirada sin mover la cabeza, pero este paciente tiene bastante movimiento a nivel bucal. Aquí están evaluando la parte de los miembros inferiores, donde él sin darse cuenta pues sigue moviendo sus pies, ¿no? Segundos, ¿no? Hay que moverse de... Creo que ahorita ya puede escuchar el audio, doctor. Ya. Okay. Hablo de que había una chica que salió a investigar y al final... ¿no? A los pacientes les cuesta hacer una secuencia seguida de 3 movimientos. Es el puño, canto y palma, ¿no? Esto es especialmente complicado para los pacientes con esta enfermedad. Es para evaluar coordinación. Sí, dice que ese es el efecto Luria, que le llaman. Vale. Después luego va canto y luego palma. Venga, hágalo usted seguido. Canto. Vale, muy bien. Venga, sigue. Este lo consigue, aunque con dificultad, pero luego enseguida se agota y comete errores, ¿no? Y el trastorno de la marcha, ¿no? Aquí veis la ataxia, influenciada también por la corea, que hace que aumente la base de sustentación y que los pacientes vayan muy inestables. Otro caso. La gente puede confundir esto con que está borracho, ¿no? Y esto es una cosa, cuanto más hagamos las jornadas, informemos a la gente de que esto no es una persona borracha, es una persona enferma, ¿no? Y no puede hablar de otra manera. El tándem, esta mujer lo hace bien, pero habitualmente tiene mucha dificultad para hacer el tándem, para andar por una línea con una pierna detrás del otro. Y los reflejos posturales, ¿no? Los pacientes, aquí es como comprobamos cómo tiene el equilibrio y los pacientes se caen fácilmente con esta enfermedad. Muy bien, muy bien. Vamos a volver a la... Y ya ese fue el video de la parte de la exploración que se hace y ahorita tenemos los casos clínicos. ¿Quiere mencionar algo, doctor? No, puedes pasar a los casos. Ok. Ahorita tenemos 2 casos clínicos. El primero es de un hombre de 58 años que acude a consulta por presentar movimientos involuntarios incesantes en el miembro superior izquierdo y pie ipsilateral que se mantiene durante todo el día. Estos movimientos son observables durante la noche sin predominio durante el reposo o actividad y no limitan los movimientos voluntarios. Antecedentes heredofamiliares sin relevancia.
Y de antecedentes personales, presenta hipertensión arterial tipo 2, diagnosticada hace 15 años y sin tratamiento al momento de la consulta. Presenta obesidad tipo 2, con hábito tabáquico de 6 cajetillas al año y hábito alcohólico de 239.76 gramos de etanol a la semana. ¿Cuál podría ser el diagnóstico de este paciente? Si no saben el diagnóstico, pueden solo comentarlo. Solo Ajá, que les llama la los atención. factores que vean en este caso. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué creen que pueda tener el paciente? Bueno, por lo menos podemos decir que como no es durante predominio en el reposo, creo que hace menos probable que sea Parkinson. O sea, hace menos probable que sea Parkinson. ¿Alguien más? Por ejemplo, ¿qué les llama la atención? Por ejemplo, no sé. A mí me llama la atención de que no tiene antecedentes en las familiares sin relevancia, porque según, bueno, lo que había comentado, él sabes que es una hereditaria, ¿no? Generalmente. Exacto, sí. Exactamente. Eso nos debe de llamar la atención. ¿Qué más? Sí, cierto. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? O sea, hay cosas ahí que mencionan que tú... El hábito alcohólico, ¿no? El hábito alcohólico. Exacto, o sea, vean su ingesta, 239 gramos, o sea, Y de doctor, etanol. igual podría ser lo del hábito tabáquico, porque yo me acuerdo haber leído que incluso fumar es como un factor protector contra Parkinson. Eso, no sé, ayudaría a igual descartar Parkinson. Ajá, bueno, exacto, no tanto descartar, pero sí llama la atención, ¿no? Que tiene un índice tabáquico también aumentado. Bueno, más o menos, no es tanto. Menos de 10 no es factor de riesgo para... Menos de 10 no es factor de riesgo. Si tienes más de 10 es factor de riesgo para EPOC y para cáncer de pulmón. Sí, está bien, También, sí, es importante que llame la atención, pero no descarta otra patología. también puede ser de que, por ejemplo, los movimientos solamente sean en la mitad del cuerpo, ¿no? En este caso, el izquierdo. Muy bien, también eso llama la atención, ¿no? O sea, veo que, bueno, menciona ahí miembro superior izquierdo, pie ipsilateral, todo el día. Aquí, por ejemplo, digo, no se menciona, ¿no? No se menciona, pero sería interesante como que saber cómo apareció, ¿verdad? O sea, no les llamaría la atención preguntar cómo evolucionó este trastorno de movimiento. O sea, ¿fue de golpe? ¿Fue paulatino? O sea, sería interesante, ¿no? Además de que vean la obesidad que tiene el paciente. Es una obesidad muy importante. Tiene IMC de 35, fuma, bebe mucho, tiene hipertensión. O sea, tiene factores de riesgo, ¿no? Cardiovascular. ¿Se podría decir que es un síndrome coreico secundario? Generalmente a lo mejor. Podría ser, ¿no? Podría ser, efectivamente. Podría ser. ¿Qué nos puedes comentar, Elsa, del caso? Bueno, ya les digo qué es. Sí, o coméntalo, ya. Bueno, en el caso de este paciente, pues podemos ver que tiene algunos datos, ¿no? Podría pensar que es coriforme, tiene la edad, presenta los movimientos involuntarios. Sin embargo, como habían dicho, pues solo es en la mitad del cuerpo, no tiene antecedentes heredofamiliares, que es algo muy importante para la enfermedad de Huntington, ya que es hereditaria. Y en este caso igual podemos ver en los antecedentes que tiene hipertensión, tiene obesidad, tiene el hábito tabáquico y como dice el doctor,
importante saber en qué momento apareció, ¿no? Cómo apareció. Y pues en este caso no se los puse para que no se supiera ya de cuál era la causa de pero se dio unos días después de haber tenido un accidente cerebrovascular. Claro. Entonces, pues en este caso, no sé si alguien quiera decir qué es. Hemivalismo, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico del paciente? Hemicorea de origen vascular. Claro, claro. Aquí nada más para comentar, ¿no? Por lo que comentó Cristian. O sea, aquí lo que sucede es que hace falta mayor descripción del tipo, de las características del movimiento, ¿no? Pero creo que lo que quiso ejemplificar su compañera, vamos a decir así, es como que es necesario que tengamos que hacer un análisis, porque uno, no hay antecedente heredofamiliar cuando en Corea de Huntington sí lo suele haber o tiene que haber. Digo suele haber en el sentido de que a veces no conociste a tu papá, ¿no? O mamá, por eso hago alusión a esto. También es el hecho de que tiene factores de riesgo vascular así importantes, además de que lo que ya sí lo comentó Cristian, o sea, llama la atención de que es unilateral, cuando normalmente la corea es en todo el cuerpo, ¿no? O sea, es lo que llama la atención. Entonces, más que nada era para que se den cuenta que la corea, la única causa de corea no es Corea de Huntington. O sea, la corea es un tipo de desorden del movimiento, pero hay otras causas de coreas. Hay causas de corea agudas y crónicas. Dentro de las coreas agudas, generalmente son las vasculares, ¿no? Como ya comentó su compañera. Y hay también coreas metabólicas. Entonces llama la atención, por ejemplo, ahí lo menciona, hemicorea de origen vascular. A veces está cañón, chicos, porque pues van a ver en urgencias que veas a un paciente que está haciendo así, o se está sacudiendo, y resulta que lo que tuvo es un EBC. Digo, tampoco es lo más común, claro. No, tampoco se vayan a ir por... Tampoco piensen que es lo más común. No, para nada es lo más común un EBC. No es la forma de presentación habitual. El 75% de los EBCs son hemiplegia o hemiparesia. Pero vamos, o sea, sí es una posibilidad el hecho de tener un movimiento. No tienes que pensar que es solo Corea de Huntington. O sea, hay que considerar causas secundarias, no necesariamente la enfermedad genética. ¿Puedes continuar, Elsa? Sí, doctor. Bueno, en el segundo caso tenemos un hombre de 57 años que viene a consulta por primera vez. Presenta mareos y nerviosismo de varios meses de evolución y dislalia. La familia lo asocia al estrés de su trabajo. Se pueden apreciar movimientos corporales continuos muy leves. La exploración física se encuentra normal. Se sospecha de ansiedad y se da tratamiento con un ansiolítico. A las 2 semanas regresa a consulta y su familia refiere pérdida de la memoria y respuestas poco coherentes, problemas de coordinación, problemas para conducir y realizar otras actividades que antes sí podía realizar. Como antecedente familiar tenemos al padre ya fallecido que presentaba temblores, pero no tuvo un diagnóstico. ¿Algo que quieran comentar, que se les haga relevante? Claro, claro. Recuerden, no precisamente que digan ya un diagnóstico, quizás, tal vez no, pero está bien si hacen como que análisis, lo que les llama la atención. Pues para mí sí me llama la atención de que uno, pues fue súper agudo, ¿no? Porque fue lo que dice que hace 2 semanas, creo. Y igual de que su papá pues tiene un antecedente de algo como tipo parkinsonismo, pero pues descartas de Parkinson porque es agudo completamente. Ok, bueno, ahí sí. Miren, cuando nos referimos a agudo, hacemos alusión a horas, minutos, horas, hiperagudo, horas es agudo, ¿vale? Subagudo pueden ser semanas, meses, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? A mí me llama la atención que de entrada tiene antecedentes de un familiar pues con un trastorno motor.
este paciente presenta alteraciones motoras, además tiene alteraciones psiquiátricas de tipo ansiedad y además alteraciones de demencia porque tiene pérdida de memoria, respuestas poco coherentes. Entonces parece que tiene las tres esferas de lo que vimos del Huntington que están afectadas. Ok, muy bien, eso exactamente, o sea, eso es lo que te debe llamar la atención. Y aquí pues queda como que vamos a ver dos patologías hoy, que es temblor esencial y Corea de Huntington. Las dos son autosómicas dominantes. Entonces, obviamente, como que genera duda, ¿no? Porque ahí dice temblor, ¿no? Presentaba temblores, o sea, como que ahí te lo deja ahí para que tú te rompas la cabeza si de verdad era un temblor o solo no se describió el trastorno de movimiento, no lo sabemos. Pero el hecho que digas, como menciona el caso, trastornos emocionales, cognitivos, o sea, obviamente te está dando una sugerencia de que afecta esas tres áreas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Elsa? Efectivamente, está afectando las tres áreas, pertenece al grupo de edad, tiene el antecedente, que no está concluso cuál fue el diagnóstico, pero en este caso podríamos recurrir a un test genético, ya dado que la sospecha es muy alta. Y sí, en este caso tenemos un paciente con enfermedad de Huntington. ¿Algo más que quiera mencionar, doctor? ¿Le paso a las preguntas? Sí, ya está bien. Ok, pues las preguntas, este es un caso de enfermedad de Huntington, como les dije, y pues las preguntas van referentes al tratamiento. Ya se mostró sin querer. ¿Cuál sería el tratamiento? Sí. Para los síntomas motores de este padecimiento. Pues ya se vio, ¿alguien lo quiere mencionar? Pues está claro, ¿no? O sea, ya lo mencionaste. No, tú Por no eso te decía, preocupes. o sea, ya O sea, se vio, alguien lo... ¿Qué otros se podrían dar, por ejemplo? Ujú. Los antidepresivos, psicóticos. Ok, muy bien. Antidepresivos, muy bien, Pablo. Muy bien. Tratamiento psiquiátrico, Perfecto. antidepresivos, y algo muy general, pero como importancia. ¿Cuántas repeticiones del triplete en K ha tenido este paciente para desarrollar la enfermedad? Pues dijo el doctor de 36 a 40, ¿no? Mayor En de 40. eso quedábamos, ¿no? 38-40, ¿no? Creo que 38, queda. 40. O sea, decía que a partir de más de 36 se empezaban a notar los síntomas, pero la enfermedad tal cual era a partir de 38 ya a 40. Varía, varía un poquitito de libro a libro, no se asusten. Sí, No se sí, asusten. varía. O sea, varía un poquito. Pues ya Ok. vieron, 39, 40 repeticiones. Está bien, está bien. Y listo. Ahí está. Ahí Ángel menciona que el Harrison dice creo que 40, ¿no? El que el Harrison Sí. es de 40, ok. Y hay otra bibliografía que mencionaba 39, otras te mencionan que 36 son los síntomas y ya a partir de 40 es la enfermedad tal cual. Sí, varía bastante. Y esa es toda mi presentación, doctor. Perfecto. Antes me menciona Bobadilla que dice la demencia por cuerpos de Lewy también sería compatible con el caso. Me imagino que hace referencia al segundo caso, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, la demencia por cuerpos de Lewy o también denominada demencia frontotemporal también es por acumulación por los cuerpos de Lewy. Pero aquí lo que nos debe de llamar la atención es que el paciente suele ser más joven habitualmente. La demencia se da antes. La demencia se da antes que los trastornos motores habitualmente. Es lo que recuerdo. Sí, es lo que recuerdo. Lo que no puedo recordar ahí sí no te sé decir, Bobadilla, es si tiene antecedente heredofamiliar. Ahí sí no sabría decirte. No sabría decirte. Yo creo que tiene mucho que ver la evolución que tuvo el paciente
el antecedente heredofamiliar y que tenga las 3 alteraciones neuropsiquiátricas, cognitivas y motoras. O sea, por eso más apoyaría Corea de Huntington. Bueno, pues muchas felicidades, Elsa. Te felicito, estuvo muy bien. Fue breve, pero fue concisa. Gracias. Sí, me gustó, estuvo bien. Los casos que pusiste, pues estuvieron buenos en el sentido de que, pues no les diste la primera como para que ya, pues el tema de Corea de Huntington sea Corea de Huntington, ¿no? En general muy bien, muchas felicidades, muchas felicidades. Ahora su compañero, si quiere presentar en Temblor Esencial, Baltasar. Claro, doctor. Ahorita lo pongo. Ya se ve, doctor. Parece que sí, ya veo ahí un caso. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Bueno, lo voy a leer. Mujer de 75 años, acude a consulta de rutina sin antecedentes de importancia. Exploración física. Consciente y orientada en tiempo, espacio y persona, la memoria se encuentra levemente alterada en lo referente a hechos recientes. Cabeza y tronco. Existen ciertas limitaciones de la movilidad del cuello y cierta rigidez axial. Se observa escoliosis dorsal, la movilidad de la columna vertebral es escasa en inclinaciones y giros, por lo que los movimientos son en bloque. Refiere dolor. Extremidades superiores. Se observa una disminución de la movilidad articular, dificultad de la extensión de codos y para realizar la pinza de los dedos. La fuerza está ligeramente disminuida. Presenta bradicinesia en todos los movimientos, muestra rigidez en rueda dentada y temblor de reposo. Habilidades manipulativas deterioradas, extremidades inferiores y marcha. La movilidad articular y la fuerza están disminuidas, utiliza bastón de apoyo, los pasos son cortos y casi sin levantar los pies del suelo. Se observa bradicinesia, sobre todo en el inicio de la marcha y en giros. El equilibrio se encuentra afectado, caídas frecuentes. Y bueno, el resto de sus funciones son normales, no presenta trastorno de conducta y tiene un poco de depresión. Bueno, está primera dice. Este sería el caso. No sé si quieran observar algo. ¿Qué podría ser? Pues a mí me llama mucho la atención que dice que tiene, bueno, su edad. Nos mencionan también la rigidez en rueda dentada y el temblor en reposo, que son pues característicos de Parkinson, ¿no? Sí. También nos hablan sobre las caídas, que también son un dato pues, frecuente en esta situación. También dice que ya tiene un poco, ¿cómo se llama? Alterada la memoria y... Bueno, aquí dice claramente, ¿no? Lo de... Se observa bradicinesia, sobre todo al inicio de la marcha y en giros. Que también es muy frecuente, ¿no? Es característico. No sé si alguien más quiere agregar algo. Claro, entonces, a todas luces, ¿no? O sea, digo, creo que quedó claro, o sea, creo que nadie pensaría que este paciente tenga, un temblor esencial, que es el tema, ¿no? Pero Baltasar lo pone para que vean, hagan el contraste, ¿no? O sea, que sea demasiado... La idea de tener estas clases es de que llegue un punto en el que ustedes ya en el servicio vean casos y digas, oye, esto a todas luces es un Parkinson. Oye, esto que estoy viendo es una corea, no sé por qué, pero tiene corea. O, oye, este paciente puede tener temblor esencial por esto y esto. O sea, esa es la idea. Así que estuvo bien que lo haya puesto para que sea un contraste de lo que vamos a ver y un reforzamiento de lo que ya vimos. Puedes continuar, Baltasar, si quieres. Claro, doctor. Bueno, vamos a comenzar con el tema, que como dijo el doctor, temblor esencial. Bueno, primero, definición. Temblor es un movimiento rítmico que hace oscilar una articulación sobre un eje del espacio. Bueno, bastante evidente. Tenemos que el temblor esencial
se podría decir que es un temblor idiopático. Y bueno, ahora, suele afectar extremidades superiores, cabeza, mandíbula, laringe, tronco, cara y extremidades inferiores. Bueno, más o menos ya está. Ahora, la clínica. Lo característico del temblor esencial es que es postural o en intención y suele no estar acompañado de nada más. Ahorita, bueno, aquí hay algunos otros datos, pero son poco comunes. Ahora, si tiene temblor en reposo, eso no quiere decir que esté descartado completamente el temblor esencial, porque bueno, más adelante pues voy a platicar de una situación en la que sí puede haber, aparte acompañado de otros. Pero se podría decir en la presentación más común, la clásica, el temblor esencial únicamente va a ser postural y en intención, o sea, los dos al mismo tiempo, no uno ni el otro, lo clásico. Ahora, ¿en qué es más frecuente? En que estén involucradas las extremidades superiores, la cabeza, esto es en orden, pues como dice aquí, de qué es más frecuente, al menos. Cabeza, mandíbula, laringe, extremidades inferiores, tronco y cara. Ahora, estamos hablando de qué es lo clásico, sería temblor postural o en intención, con misma intensidad de temblor, tanto en la postura como en la intención, ahorita les comento cómo se explora, y que sea únicamente en extremidades superiores. Esa sería la versión clásica. Ahora, si está en otras regiones, como en cabeza se mostraría como un movimiento de sí y de no. Sí, no, no sé si me explico. Bueno, a ver, otra cosa. Bueno, la laringe sería una voz temblorosa, ahora sí. Y bueno, si está en otra zona que no sea las extremidades superiores, sería atípica. Otros datos sería la hipotonía, el desequilibrio. El desequilibrio, claro, si está en las extremidades inferiores. Obviamente, si tiene esto, también sería típico. Ok, ¿cómo se explora? El temblor postural, pues realmente es bastante sencillo, bueno, simple. Se le pide al paciente que extienda los brazos de forma prona y supina, de las dos, y se ve si hay temblor. O con el brazo hacia abajo y que flexione el codo y se ve si hay temblor, el antebrazo. Y en intención, pues simplemente se le pide al paciente que extienda los brazos y lleve un dedo a la nariz de un brazo y del otro, así intercalados. A ver. Ok. Ahora el diagnóstico. Aquí tenemos una tablita. Criterios de inclusión y pues exclusión. Temblor predominantemente postural, intencional. Aquí está marcado los dos. Tienen que ser los dos. Que afecta manos y antebrazos. Está hablando de la forma clásica. Y el temblor es persistente y visible. O sea, que tiene que ser franco. Ahora, criterios de exclusión. Otros signos neurológicos anormales. Causa conocida de temblor fisiológico exagerado. Evidencia clínica e historia de temblor psicogénico. Evidencia convincente de inicio súbito y deterioro escalonado. Bueno, temblor primario ortostático. Temblor de voz aislado. Temblor de acción específico aislado, temblor de lengua y o mentón aislado, temblor de piernas aislado. Una cosa que no está aquí en la tabla, pero que realmente es de mucha utilidad a la hora de la práctica, es preguntar al paciente si con el alcohol, con el consumo del alcohol, sus síntomas disminuyen. Se supone que más o menos alrededor del 50% de los pacientes, el alcohol va a disminuir sus síntomas, bueno, signos sería, bastante. Otra cosa es los antecedentes serofamiliares, pero pues no viene aquí, pero ayuda bastante. A ver, ratito lo explico un poco más. Ahora, exámenes de apoyo. Bueno, como mencioné antes, se podría considerar una enfermedad idiopática. O sea, no, es cuando no sabes por qué está temblando. Bueno, más o menos idiopática, porque pues tiene ciertas características, como que no tiene temblor en reposo. Bueno, el caso es que se supone que el diagnóstico es clínico, pero a la vez hay que descartar todo, así que pues no sé qué tan clínico se podría decir, porque pues hay que hacer estudios aparte.
pues para ver la función de la tiroides, del hígado, del riñón, y pues cómo está el metabolismo en general. Bueno, en caso de descartar cualquier otra causa, eso quiere decir esta diapositiva, la resonancia magnética, claro. Ahora, antecedentes serofamiliares. Bueno, aquí podemos ver que el 50% de los pacientes que tienen temblor esencial van a tener un familiar cercano que haya tenido, en un 50% que haya tenido también temblores. Y bueno, la relación que hay entre el temblor esencial y el Parkinson es correlación. O sea, los pacientes con temblor esencial suelen desarrollar Parkinson con mayor frecuencia que los que no tienen temblor esencial. Pero tengo entendido que todavía no está considerado como un factor de riesgo. Aquí hay una posible razón de esa correlación, que dice, se ha estudiado algunos casos de temblor esencial con mutaciones que característicamente, se expresan clínicamente como enfermedad de Parkinson. O sea, como que los mismos genes ahí están pegados. Bueno, el tratamiento. El tratamiento es beta-bloqueadores, propanolol, primidona, que es un anticonvulsivo, y alcohol, como ya mencioné, la mitad de los casos ayudan. Y bueno, así como dato, pues mientras el beta-bloqueador, mientras menos cardioselectivo sea, pues mejor. Y el gold estándar es el propanolol. Ahora, el pronóstico. Del temblor esencial, podemos encontrar dos variantes clínicas. Una que se podría llamar benigna, pero bueno, en realidad no sé qué tan benigno sea porque pues los temblores están. Y bueno, y la otra de curso agresivo. La benigna, se trata de pacientes portadores de temblor esencial con antecedentes familiares, de inicio temprano, podemos ver que está marcado, y cuya progresión es lenta o francamente presente en un cuadro estacionario. Ahora, la otra, de curso agresivo, en general ocurre en casos de temblor esencial de inicio tardío. La velocidad de progresión es acelerada, pudiendo al cabo de algunos años aparecer temblor en reposo. Esto es lo que les mencionaba, que incluso en el temblor esencial, que lo característico es que solamente haya temblor o sea, que no haya temblor en reposo, sí puede haber. Así que hay que tener cuidado con esto. Ok, lo más característico de lo característico de la variable, de estas variantes, mejor dicho, lo que la representa más es el inicio. Si es temprano, entre la adolescencia, finales de la adolescencia, o inicio tardío de adulto mayor. Esto va a dar pie a toda esta situación. A ver qué más puedo decir. Sí, la variante de curso agresivo puede provocar hasta bradicinesia y rigidez en las articulaciones. Así que realmente puede ser complicado, supongo, un diagnóstico de este tipo. Y pues sería todo. No sé, doctor, si quiere que regrese alguna diapo. Sí, ¿puedes regresar a la primera, por favor? Aquí. Gracias. Bueno, me gustaría hacer una crítica completamente constructiva, Baltasar, completamente constructiva. Siento que en sí no es por la extensión de la diapositiva, pero siento que te faltó dominar más el tema. No sé cómo, bueno, sí te conozco, pero no te conozco tanto como para que yo pueda decirte si es por nervios o si te puedo decir si es porque no lo leíste. O sea, no puedo hacer una afirmación relacionada a eso, pero objetivamente siento que te faltó dominar más el tema. Una estrategia podría ser que practiques 1 o 2 veces la exposición antes de que la vayas a dar
en el futuro pues vas a exponer temas delante de pacientes o colegas que son más estrictos. Y quién sabe, o sea, tal vez si alguna vez te gusta mucho un área, pues incluso puedes hacer una exposición en internacional o nacional. Entonces, yo te recomendaría a manera, pues de forma muy constructiva, que trabajes mucho con tu dominio del tema. O sea, no sé si fue, te repito, no sé si porque no lo leíste o sí lo leíste, pero no te cuatrapeas. Había cosas pues no sé, a mi parecer un poco evidentes, como por ejemplo que hayas investigado cuál es la diferencia entre temblor postural y temblor de intención. O sea, porque veo que mencionaste o que tenga los dos, algo así mencionaste. Entonces, son detalles, ¿no? Que yo percibo, que creo que creo que se podrían mejorar. Uno, mejorando la profundidad de la revisión. Y dos, practicando el tema que vas a exponer. En lo referente a la estética de la exposición, pues la extensión no es mala, no saturaste las diapositivas con muchas letras, pero pues pues falló o sea, casi, bueno, yo no recuerdo haber visto ninguna imagen. Y, por ejemplo, hubiese sido pertinente tal vez con un cuadro comparativo donde se pueda comparar el temblor de Parkinson, haciendo alusión a un ejemplo prototipo de temblor en reposo, versus o sea, el mismo cuadro, pero que compare el temblor postural o temblor de intención en el caso del temblor esencial. De hecho, en mi diapositiva creo que hasta puse un cuadro así sobre esto, ¿no? Sí, claro. Yo siento pues, tómalo en cuenta, porfa. Te digo, quizás no sé qué tanta relevancia tenga que yo te lo diga, pero, o sea, piénsalo, te puede ayudar en el futuro para tener un mejor desempeño en ese sentido. Y en lo referente a implementación del tema, pues me gustaría hacer unas aclaraciones y unas preguntas también. Por ejemplo, a mí me gustaría saber de forma abierta, ¿alguien sabe cuál podría ser una o bueno, no, porque si no se van a asustar y no van a contestar? Entonces, a mí me interesa que contesten. ¿Qué diferencias perciben con sus palabras? O sea, al decir con sus palabras, da a entender que no hay respuestas completamente incorrectas, ¿no? Da a entender que son opiniones. Con sus palabras, ¿qué diferencias perciben entre el movimiento de Corea y el movimiento de temblor? Con sus palabras, a quien sea. Quizá la intensidad, frecuencia y repetición durante el tiempo de los movimientos es muy significativa, ¿no? A ver, pero habla de algún factor para que sea más claro, porque sí está bien todo eso, pero trata de especificar. Por ejemplo, dijiste ritmo, dijiste, creo que hasta intensidad. ¿Qué te llama la atención? Menciona algo, por decir. Por ejemplo, en Corea, pues los movimientos, por ejemplo, en la Corea de Huntington, ¿no? De que los movimientos, conforme vaya pasando el tiempo, pues van a ir aumentando de intensidad y van a ser muy evidentes a la vista, ¿no? Entonces, contrastándolo con el temor esencial, pues quizá esto no sea muy evidente conforme pase el tiempo. Comparado con Huntington, la intensidad va a ser muy leve en cuanto a la progresión. Ok, aquí me gustaría comentar algo, Cristian. Tanto el temblor esencial como la Corea de Huntington, los dos, conforme la enfermedad progresa, aumentan de intensidad sus movimientos. Pero creo que lo que tú hacías alusión era a la amplitud de movimiento. La amplitud de la Corea es por mucho más que la de temblor. O sea que quizás la manera en que lo explicaste quizás no era la idónea, pero tu idea está bien. O sea, tu idea de suponer que el movimiento es más grotesco en la Corea, eso estás muy bien. ¿Qué otra característica alguien quisiera mencionar? A ver, Pedro. Bueno, no sé si sea tan cierto, pero yo había leído de que, por ejemplo, en los temblores esenciales, cuando hay reposo, se queda, o sea, no
no hay ese movimiento involuntario. A cambio, en el Corea sí en reposo se podía presentar el movimiento involuntario. Ok, eso está bien, eso es otra característica. La del temblor esencial cede con el reposo. ¿Qué otra? A ver, yo les voy a decir la característica y ustedes me dicen cuál es de cuál. Ritmicidad. Temblor. A ver, es que no veo quién es. Es de temblor. Ajá, Corea, ¿no? ritmicidad es de temblor. El temblor es un movimiento oscilatorio, rítmico. Es un movimiento oscilatorio rítmico. En cambio, la Corea es un movimiento arrítmico, o sea, no tiene ritmo, o sea, se mueve como quiera, o sea, no se repite necesariamente el mismo ritmo de movimiento. Eso es importante, ¿no? ¿Alguien me quiere decir? A ver, Ana ¿quiere comentar algo? Cuando preguntó, doctor, yo de eso quería decir que en la Corea de Huntington, pues como ya hemos visto, se caracteriza por la descoordinación de movimientos y aquí en el temblor esencial, pues vemos que sí hay temblor, pero en el caso de la ataxia, por ejemplo, que se presenta en la Corea, pues es discoordinada como habíamos visto que es como el de un borrachito o algo así. Y en ese del temblor esencial, pues prácticamente creo que sería como más, se puede presentar bradicinencia en los movimientos, pero siempre, como acaba de decir usted, rítmico. Claro, aquí la clave es lo del ritmo, ¿no? La clave es que hay ritmicidad en el movimiento. Y algo interesante es que suele ser simétrico. De hecho, lo común es que sea simétrico el movimiento de temblor esencial. Eso es algo característico, es un temblor simétrico. Aunque al final pueda haber, curioso, ¿no? Similar a Parkinson, aunque pudiera haber una discreta predominancia al final, es como al revés. Al revés al de temblor en reposo de Parkinson. El temblor de Parkinson empieza unilateral, se vuelve bilateral, siempre teniendo predominancia. En cambio, en temblor esencial empieza bilateral, aumenta conforme envejeces y pudiera tener una discreta predominancia al final de cuentas, pero siempre empezando simétrico bilateral, ¿no? Esa es una diferencia. ¿Alguien nos podría decir cuál es la diferencia entre temblor de intención? Porque hay libros que manejan temblor postural igualito que temblor de intención o temblor cinético. ¿Cuál podría ser una diferencia en palabras así coloquiales entre el temblor de postura o postural, ya les di una pista, versus el temblor cinético o de intención? ¿Qué hasta por el nombre, por el puro nombre lo podrías deducir? ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, Jorge Alejandro escribió movimiento, dice. Sí, pero trata de ser más específico. A ver, Alfonso. Pues fue más o menos lo mencionado, o sea, el postural es más al estar manteniendo una postura. Uno de los ejemplos clásicos sería mientras están tomando agua. O sea, porque realmente no se está haciendo un movimiento, simplemente se mantiene la postura de sostener el vaso. Y en el de intención es al estar realizando el movimiento. Por ejemplo, caminar sería en uno de intención. Claro, así es. Normalmente el ejemplo más claro es el temblor que se da cuando tú obtienes una postura donde tú estás venciendo la gravedad. No tanto un movimiento, sino, como ya dijo su compañero, una postura específica donde tú estés soportando a la gravedad, ¿no? O sea, la presión que se ejerce hacia abajo, ¿sí? O sea, si el paciente tiene el temblor durante una postura determinada, el ejemplo más clásico es cuando extendemos los brazos, ¿sí? Estos pacientes con temblor esencial tienden a tener más temblor postural. También pudieran presentar temblor cinético. El temblor cinético es cuando tú estás realizando una acción, como por ejemplo llevar la mano hacia una taza y que el temblor aumente cuando tú vas a llegar a la taza. Ese es un temblor cinético.
aquí lo manejan como si fuera un temblor de acción, no de reposo, porque pues vamos, de reposo están relajados los músculos. El temblor de reposo pues es más característico de, bueno, hablando de patologías, es más característico de Parkinson. Así es, muy bien. ¿Alguien leyó cuál podría ser una causa fisiopatológica del temblor esencial? Baltasar, ¿tú leíste, encontraste algo? Pues sí, doctor. A ver, en la parte de la que se mencionan otros laboratorios, el de la resonancia mencionaba que se podía encontrar atrofia en el cerebelo y que fuera parte de la misma, o sea, de la misma patología del temblor esencial. Así, eso es lo que encontré. Así es, pues bueno, hay una correlación, ¿no? O sea, no es parte del criterio diagnóstico. Por ejemplo, justamente ya me hiciste recordar algo. O sea, cuando hablaste de los criterios, o sea, cuando hablaste del diagnóstico, te faltó enfatizar eso, ¿no? Porque, o sea, contrario a como lo percibí, que comentaste, o sea, el temblor esencial, el diagnóstico es puramente clínico, puramente clínico. O sea, el ejemplo clásico es una persona que tiene un temblor de intención o postural, bilateral, sobre todo de predominio de extremidades superiores, que a la clínica y a la exploración neurológica no tenga otros datos. Por ejemplo, el temblor esencial clásico no tiene otras alteraciones neurológicas. No vas a ver otras alteraciones neurológicas. En cambio, en el temblor, hay un temblor que se llama temblor esencial plus. El temblor esencial plus sí puede presentar otras alteraciones neurológicas, sobre todo a la exploración, como distonías, o puede presentar alteraciones cognitivas sutiles, como discreta disminución de la memoria, etcétera. Algo que quería yo agregar era que esta patología que se llama temblor esencial, chicos, pudiéramos imaginar que es una patología no neurodegenerativa, pero es todo lo contrario. El temblor esencial es una enfermedad neurodegenerativa. Quiere decir que, 1, no tiene cura. 2, conforme avanza la enfermedad, empeora la sintomatología. Sin embargo, aunque es neurodegenerativa, no es lo habitual. De hecho, para nada se relaciona que el paciente pueda fallecer por esta enfermedad. El paciente va a fallecer por causas otras, aunque sí se asocia con una neurodegeneración. De hecho, tiene un sustrato fisiopatológico. Los pacientes que tienen temblor esencial, se ha visto que tienen una disminución en el número de células de Purkinje en el cerebelo. También se ha visto que hay disminución de la arborización de las células de Purkinje del cerebelo. Y se cree que hay un sustrato genético para esta patología. No me acuerdo en este momento, la verdad no lo voy a mencionar porque no me lo acuerdo de memoria, pero hay unas asociaciones genéticas. Y en el 2017 se establecieron los criterios diagnósticos, y los criterios diagnósticos dicen temblor postural o de acción que sea bilateral, sobre todo de miembros superiores, aunque pudiera ser de miembros inferiores, pero predominantemente de miembros superiores, que tenga más de 3 años de evolución y que por historia clínica y exploración física, bueno, en historia clínica que no se sospeche otra posibilidad del temblor, y en exploración física que no haya otras alteraciones neurológicas. Esos son los criterios diagnósticos de la Asociación Internacional de Parkinson, porque aunque no sea Parkinson, pero así se llama la asociación. Y también hay el Parkinson Plus, que el Parkinson Plus es el temblor esencial más otra alteración neurológica agregada, ¿sí? Otra alteración neurológica agregada, que puede ser lo que ya comenté, distonías, bradicinesia, entre otras cosas. Algo muy interesante que estuve leyendo y que me llamó muchísimo la atención es de que efectivamente, como sí bien dijo su compañero Baltasar, el 50% de los pacientes disminuye la intensidad del temblor con el alcohol. O sea, algo muy curioso porque
Lo leí, pero no me acuerdo así muy bien molecularmente, pero generaba una actividad en el cerebelo, en el alcohol, y eso hacía que disminuyera los temblores. También es importante que recordemos que aunque la literatura clásica, que es la que menciona el Farreras, el Harrison, todavía menciona que el de primera línea, creo que pone en propranolol, que es un betabloqueador no selectivo, si bien es cierto que lo menciona como de primera línea, ya las bibliografías actuales te dicen que de primera línea es cualquiera de los dos. La bibliografía actual te dice, puede ser primidona, que es un anticonvulsivante barbitúrico que altera los flujos presinápticos. También es de primera línea el propranolol. De hecho, algunas series de estudios relacionan a la primidona como que mejora más o disminuye más el temblor, pero en otros estudios los ponen a la par. Entonces, ninguno es mejor que el otro. O sea, los dos son muy buenos como primera elección. Y está chistoso, el de segunda elección es el que no hayas utilizado de primera línea. O sea, qué curioso, ¿no? Y la tercera elección es la conjunción de los dos, de utilizar propranolol con primidona. Y algo curioso es que se han hecho ensayos aleatorizados donde les dan los dos al paciente para compararlo contra un grupo que solo le dan, dos grupos que les dan individual. Y efectivamente, el uso de ambos es mejor para disminuir la intensidad del temblor. Sin embargo, los pacientes lo suspenden porque les incomoda algunos efectos secundarios que pueden tener estos dos fármacos. Dentro de los del propranolol, el paciente puede presentar bradicardia, hipotensión, ¿sí? Depresión, y por eso el paciente pues no suele utilizar los dos al mismo tiempo, suspende, ¿sí? Porque sienten beneficio hasta con uno, no es necesario tomar los dos, aunque un poquito más de mejoría. De manera muy general, cuando los pacientes no responden al tratamiento farmacológico individual con cambio del tratamiento o mixto, cuando no funcionan o son intolerantes al tratamiento, se le puede dar tratamiento con neuroestimulación cerebral profunda. Esto de neuroestimulación cerebral profunda solo se hace si hay refractariedad o no sirvieron los tratamientos farmacológicos iniciales. Hay tres estrategias. Una es una talamotomía, o sea, ¿quién quiere que le quiten el tálamo, lo operen? Nadie. Antes se quitaban los dos tálamos, pero se dieron cuenta que desarrollaban disartria, desarrollaban alteraciones, sensaciones dolorosas, los pacientes que les hacían talamotomía bilateral, pero vieron que a los que les quitaban un tálamo, bueno, no es que les quiten todo el tálamo, sino que les quitan un núcleo, que es el núcleo ventral, intermedio, no me acuerdo qué cosa. Entonces, mejoraba el temblor con los pacientes. Luego dijeron, no, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Mejor no les quitemos quirúrgicamente. Mejor vamos a hacerles una estimulación directa a esos núcleos. Y eso es lo que se está haciendo, la estimulación directa a los núcleos talámicos, etcétera. Y eso beneficia al paciente, ¿no? Disminuye el temblor. Se ha visto que hay una disminución del efecto conforme pasan los años, pero bueno, es aceptable, es aceptable. Esto es en casos muy exagerados, ¿eh? O sea, no crean que a todo el que tenga temblor esencial por la vida le están haciendo neuroestimulación, nada que ver, o sea, no. Son casos muy especiales donde el paciente, no sé, o sea, es como que yo te diga, eres un neurocirujano y tienes temblor esencial. O sea, obvio, tu caso es muy particular, muy especial, y tú necesitas controlar ese temblor a como dé lugar. Bueno, en la realidad creo que no te dejarían ser neurocirujano. Pero bueno, el punto es que ahí sería un caso extremo donde necesitas que el tratamiento controle tus temblores, ¿no? O que ya tomaste medicamentos y no te hizo, entonces tratamiento. En el 2016, la FDA aceptó un tratamiento que son ondas sonoras que te tiran a los núcleos del tálamo. Son ondas ultrasónicas, entonces ahí está chévere porque te medio destruyen el tálamo, un núcleo, pero con ondas sónicas, o sea, no es que te estén cortando con un bisturí, un cuchillo o algo así, no. Recuerden, es para tratamientos refractarios farmacológico. ¿Y qué más?
Creo que nada más. Creo que nada más. Ah, el paciente no muere por temblor esencial, así que no le vayan a decir al paciente que se va a morir porque digas que es una enfermedad neurodegenerativa, por favor. O sea, no mueren de eso. Ah, ya me acordé, el dato curioso, ya me acordé, el dato curioso. Como no hay una asociación de factores de riesgo, el único en algunas series que se menciona que puede tener alguna asociación con temblor esencial, no lo van a creer. Yo cuando lo supe, me dio un dolor en el cocoro, ahí está de este lado, me dio un dolor en el cocoro así fatal. Decía ya que las personas que comen mucha carne, pero mucha carne sobrecocida, o sea, como que se quemó. Se asoció con más desarrollo de temblor esencial en pacientes con predisposición genética del GEM, no me acuerdo. No, o sea, ni me acuerdo ahorita, no, lo leí en el New England. Pero vamos, o sea, me pareció muy curioso que lo mencionara, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Cuando hay un cuadro que les mandé en el WhatsApp, es un cuadro que les mandé en el WhatsApp que es un resumen que hice de movimientos. Es un resumen de movimientos. El que lo quiera agarrar, retomar, creo que hasta lo mandé en Word a propósito para que puedan editar. Pueden complementarlo si quieren. Los 3 temblores que quiero que vean en video y sepan completamente identificar y no confundir, pues es obviamente los tipos de temblores y las coreas. O sea, me interesa mucho coreas y balismos. Puede ser hemibalismo, etcétera. Entonces, corea, balismo y temblor. Vean los videos y que sus ojos tengan la capacidad de verlo y decir, esta onda es un temblor, esta onda es una corea, esta así. Nada más. ¿Por qué? Porque en el examen pongo videos y tengo planeado cambiarlos este año para que no digan que son los mismos y ya tengo guardados los videos que mi compañero del salón pasado grabó. O sea, para que yo los cambie, ¿no? Entonces sí tienen que estar viendo videos relacionados a trastornos del movimiento. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Chicos, no crean que me volví más duro porque, no sé, han ido avanzando en la carrera. O sea, no me he vuelto más duro, simplemente que no sé qué piensan los demás profesores, pero a mí me interesa que ustedes aprendan. Lo importante es que ustedes aprendan. Eso es lo importante. Nada más se los quiero decir para que no vayan a pensar que me estoy volviendo duro, violento o algo así. O sea, solo quiero que ustedes sean buenos. O sea, a ustedes les voy a dar clase por 3 grados consecutivos. 3 grados consecutivos. O sea, algo se tiene que quedar. Entonces, ustedes tienen que tener demostrar que son buenos. Tienen que demostrarlo por ustedes mismos, por su familia. Lo que yo les dije en el mensaje de WhatsApp, ustedes tienen que ser esos médicos que sus papás creen que ustedes son o van a ser. No creo que nadie de los que está aquí diga, pues a mí la Facultad de Medicina pues es una escuelita normal, o sea, tipo X, no estudio, no pasa nada, como la prepa o sea, creo que es cierto que todos los que somos aquí estudiantes, bueno, los que estudiamos medicina en la UADY éramos casi todos, no voy a decir que todos, porque a lo mejor uno que otro no, pero creo que todos teníamos la facilidad en la preparatoria de no estudiar nada y sacar 95, 100. Creo que todos teníamos la capacidad, independientemente que hayan salido con un promedio alto o no de la prepa. Creo que todos los que están acá son personas que tienen una capacidad intelectual sobresaliente. Entonces, por favor, aquí no es como la prepa que no estudiabas un día, 3 días y luego para el examen solo estudias medianoche y sacas 100. O sea, aquí no es así. Traten de estudiar, esforzarse. Si no lo habían hecho, ya esto es un buen momento. 5º año creo que ya un poquito atrasados, pero es un momento para que digas, creo que esto está padre, creo que vale la pena que yo aprenda bien esta información y que le dediquen tiempo. La clave de mejorar su conocimiento de medicina es dedicarle tiempo. O sea, no es mayor ciencia, nada. O sea, solo es dedicarle tiempo. Habrá quienes tienen más facilidad de pensamiento, quizás, pero eso no importa. O sea, lo importante es que si tú no tienes esa grandísima facilidad de pensamiento, sepas que tienes la capacidad porque estás aquí y le dediques tiempo a estudiar. Nada más. Yo me acuerdo que cuando era estudiante de medicina, mi mamá me decía,
me decía, hijo, todos los demás estudian como tú, porque no sé, yo me duermo y estás despierto, me despierto y estás despierto. Y yo le decía, y me preguntaba a mi mamá que si dormía, y yo le decía, sí duermo, pero duermo poco tiempo, porque el día tiene, pues no sé, 24 horas y pues no puedo darme el lujo de dormir 10 horas al día si soy estudiante de medicina. O sea, eso no se puede. O sea, está bien tener cierta higiene del sueño, pero hay que aprender a, si no tenemos la capacidad de disminuir nuestras horas de sueño, tenemos que tener la capacidad de focalizar nuestro tiempo para estudiar. Como decían a ustedes, creo que no se los he contado, pero obviamente pues yo no quiero que ustedes sean idénticos a mí, o sea, somos personas completamente diferentes, gustos diferentes, personalidades diferentes, a mí me gusta estudiar mucho, no les tiene que gustar tanto como a mí me gusta, pero creo que sí tienen que hacer conciencia de que hay que estudiar, hay que tomar esto con seriedad. Dentro de la seriedad me refiero a saber que tienes que estudiar. No quiere decir que no le veas lo divertido al estudio. Lo que tiene que ser serio es la idea de que tengo que estudiar. Y cómo tú aprecies tu estudio, eso es diferente. A mí me gusta apreciar mi estudio como algo divertido, interesante, algo que puedo transmitir, ¿me entienden? Entonces ustedes traten de tener esa idea de que tienes que estudiar o leer o no sé cómo lo quieras ver. Este, y nada más, no que sean como yo, porque pues digo, es mi personalidad, a mí me gusta levantarme temprano a estudiar, porque es mi personalidad, así soy como médico, porque pienso que vale la pena que delante de un paciente yo demuestre que sé para ayudar a mi paciente, pero ya cada quien tiene su formita de pensar, de cómo pretende retroalimentarse, de sentirse bien por saber, o sea, cada quien tiene su formita, ¿no? Cada quien decide, oye, no, pues yo porque cobro más y gano mucho dinero porque sé mucho, otro dice, no, a mí me gusta ayudar, voy a ir a los pueblitos a ayudar, o sea, cada quien tiene su forma, pero busquen ese por qué y dedíquenle tiempo, les prometo que su vida va a cambiar, después de que terminen medicina, su vida cambia, independientemente que sean ricos o no, dudo que sean ricos, porque no, son pocos los médicos que yo te diga que son ricos por ser médicos. Generalmente si eres médico y eres rico es por otra cosa, no precisamente la medicina, no precisamente, o sea, puede ser por otra cosa, pero que tengan un gusto por esto, por saber, por ayudar a los demás. Por eso estamos estudiando medicina. Hasta yo me incluyo porque todos los días estudio porque sé que es algo importante. ¿En qué más? Creo que ya me perdí qué iba a decir. Pero ya se los dije desde que empezó el curso, para mí su grupo de ustedes, toda su generación es especial porque por 3 años los voy a ver, tres cursos, entonces para mí me genera nostalgia, la verdad, yo quiero que sí salgan sabiendo medicina interna, o sea, a mí me interesa, digo medicina interna porque es de la que de mí depende, o sea, de las demás, pues yo no puedo hablar de los demás, respeto a todos, pero pues yo no, como no soy yo, tampoco puedo saber qué tanto depende de mí o no, pero como esta es medicina interna y sí depende de mí, me interesa que ustedes sepan esta información de medicina interna, ¿dale? Digo, tampoco es que espere que me lo agradezcan, digo, porque pues al final, pues a mí me gusta hacerlo, ¿no? Pero sí me gustaría que le echen ganas, que descubran lo apasionante que es el conocer, no solo por el hecho de demostrar que sabes ante un colega o ese tipo de cosas, sino el hecho de darte cuenta que cuando estás enfrente de una persona que se está muriendo, necesita de alguien que tenga el conocimiento. No, porque como dice mi papá, o sea, de nada sirve que tú seas muy buena persona hablando de los médicos. O sea, no importa que tú seas perfectamente buenísima persona, amable, lindo, modosito. O sea, todo eso no importa si tú no le estás resolviendo nada al paciente, pero por otro lado tampoco sirve todo el conocimiento sin que tengas la empatía. Entonces, ustedes tienen que ser una aleación entre mucho conocimiento y una muy buena empatía para con el paciente. Entonces, es una gran sinergia. Ustedes le van a brindar el mejor tratamiento, van a hacer sentir bien al paciente, independientemente de que lo curen o no lo curen, ustedes van a hacer sentir bien a su paciente. Y bueno, pues nada más eso. El día de... Ah, miren, que se me estaba olvidando. Se me estaba olvidando. Les voy a mandar el cuestionario. Tienen 20 minutos
para contestarlo. Es a las 5 de la tarde se va a cerrar. Y si quieren lo revisamos mañana. Ya no les voy a quitar más tiempo. Voy a enviar ahorita el cuestionario. ¿O tienen otra clase? Según yo no tienen. Termina a las 5 supuestamente esta clase. No tienen, ¿verdad? No, doctor. Perfecto. Voy a enviar el cuestionario. No voy a dilatar más el tiempo. Tienen hasta las 5 de la tarde para contestarlo. Y pues nada, me dio mucho gusto verlos. De verdad, aunque parezca que me he vuelto duro, no soy duro. Los aprecio mucho y yo solo quiero que ustedes sean buenos. Nada más, es todo. Es lo único que me interesa. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.